irmãos e irmãs. Hola, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie Los Ministros del Nuevo Pacto y nosotros entramos al volumen 5 de esta serie y el título de este volumen es Herederos de Dios. Estamos ya en la semana 3 de este volumen. Y el tema de esta semana es: el Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Este tema se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículos 21. Yo voy a leerles a ustedes, prácticamente es el tema. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. En el día lunes de esta semana, el autor nos quiere ayudar a ver el misterio que hoy hacemos parte hoy. ¿Qué misterio es? Hablamos del ministerio del Nuevo Pacto, estamos hablando ahora de ministros del Nuevo Pacto. ¿Y qué ministerio es ese del cual hacemos parte? En verdad, este ministerio comenzó con el mismo Señor Jesús. Él inauguró el ministerio del Nuevo Pacto y después este ministerio tuvo continuidad por medio de los apóstoles. Entonces nosotros vemos allí los primeros apóstoles dar continuidad. La vida de la iglesia en aquella época fue engendrada y en medio de este ministerio, y ella fue conducido en este único ministerio. Ahí vemos después la entrada del apóstol Pablo. Pablo, él no entró con otro ministerio, sino que él entró en este mismo ministerio, desarrollando, avanzó en este ministerio y nos ayudó bastante, porque Pablo tuvo revelaciones de toda la economía neotestamentaria de Dios. Y las cartas del apóstol Pablo nos ayudan a entender muy bien el plan de Dios. Y después de Pablo vemos que este ministerio, el apóstol Juan dio continuidad a este ministerio. Y en verdad Juan, según el mismo Evangelio de Juan relata, el capítulo 21, tuvo un diálogo ahí de Pedro con el Señor Jesús. Y en este diálogo Juan fue mencionado. Y cuando Juan fue mencionado, hubo aquel pasaje, aquel versículo, que las personas entendieron que Juan no moriría. Pero en verdad, allí el Señor Jesús estaba refiriéndose al ministerio de Juan. Entonces, lo primero que el autor nos busca ayudar es que, en el inicio de esta semana, es que el ministerio de Juan fue un ministerio profundo, un ministerio maravilloso, y este ministerio solo puede ser alcanzado, puede ser entendido, puede ser asimilado por nosotros por medio del Espíritu. Entonces, si usted quiere tocar en la palabra de Dios registrada por el apóstol Juan en su ministerio, sea en los evangelios, sea en las epístolas o aún en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, usted y yo necesitamos ejercitar el Espíritu, vivir en el Espíritu, tocar el Espíritu para alcanzar la grandiosidad de la revelación que Juan nos da a nosotros. Entonces, un amado siervo de Dios cierta vez dijo que el apóstol Pablo abrió muchas ventanas y muchas puertas para que nosotros entendamos la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y cuando vino el ministerio de Juan en la secuencia, nosotros vemos que este ministerio, él no necesita de puertas ni de ventanas, que él ya está en los cielos. Entonces es un ministerio celestial y el autor nos ayudó a ejercitar el Espíritu para ver la grandiosidad de él. ¿Y para dónde este ministerio quiere llevarnos? Donde el ministerio del Nuevo Pacto, donde el ministerio de Juan, este ministerio del Espíritu y de la vida quiere llevarnos. Él en verdad quiere
llevarnos a una comunión constante, íntima con Dios. Nosotros necesitamos entrar en Dios mismo y disfrutar de la gloria de Dios. ¿Y cómo esto va a ocurrir? Nosotros necesitamos el día martes que el Señor Jesús nos abrió el camino para que nosotros seamos glorificados. Y ahí Juan, en el capítulo 14, a partir del versículo 1, especialmente el versículo 1 al 3, Jesús hablaba a los discípulos que ellos no necesitaban temer. Después, claro, del capítulo 13, el autor hace cuestión de mencionar el capítulo 13. Allí hay un episodio donde nosotros vemos que los discípulos eran 12, pero Judas traicionó al Señor y él se apartó de ese grupo. Entonces, a partir del capítulo 14, nosotros vemos al Señor una conversación más íntima, abriendo su corazón a 11 discípulos. Quiere decir, después que salió aquel que no estaba en este camino, él se reveló como una persona opositora. Ahí el Señor Jesús, él pudo abrir su corazón para estos 11 discípulos, que nosotros podemos decir que ellos eran escogidos. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros queremos que usted haga parte de este grupo, que la mayoría de las personas, muchas personas, fueron llamadas por Dios. Hoy podemos decir esto, pero pocas personas siguen los caminos de Dios de acuerdo con la voluntad de Él. Entonces, pocos los escogidos. Vemos varios pasajes en la Biblia que nos muestran estos. Varias ilustraciones también que nos ayudan a entender esto. Y yo quiero animarlo a usted, y el autor también nos ayuda, a que nosotros hagamos parte de este grupo de escogidos. Y allí, en el texto bíblico dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Algunos piensan que este lugar que el Señor habló era un lugar físico, pero este lugar aquí es Dios mismo. ¿Quién era Jesús? Jesús, el Hijo, siempre estuvo con el Padre. Él nunca se apartó del Padre. Desde la eternidad, Él vivió en unión, una unión perfecta, una unión saludable, una unión armoniosa. Había mucha armonía, mucha paz, mucha alegría, mucha felicidad en la convivencia del Padre con el Hijo, en la relación entre el Padre y el Hijo. Y este lugar que Jesús iba a preparar era exactamente en el Padre, y Él iba a llevarnos junto con Él. No es que tenemos la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu, y ahora nosotros vamos a entrar como un cuarto elemento dentro de este ambiente. No, nosotros vamos a entrar en este ambiente, en el Hijo. Entonces, cuando voy a preparar lugar, el Señor fue por medio de su muerte, y en su venida Él vino en resurrección. Allí Él abrió este camino para nosotros, por medio de su muerte y en su regreso en resurrección. Entonces nosotros vemos que allí Él fue glorificado por el Padre. Él inauguró la entrada del hombre en la gloria. Ahora hay esperanza para mí y para usted. Miren, yo de ninguna manera tendría condiciones de entrar en el Padre, en mi propia condición, en mi condición humana, caída, precaria, inadecuada. Pero un hombre hizo esta obra. Él fue perfecto. Él fue un varón aprobado por Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Él tuvo una vida irreprensible, y su resurrección nos muestra que el Señor aceptó toda la obra que Él realizó. Entonces, gracias a Dios, ahora nosotros podemos también tener acceso a este ambiente de gloria. Entonces, la intención del Señor, el autor nos dice, es llevarnos a donde Él está. Ahí
la pregunta que el Señor hizo a los discípulos fue: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces el versículo 10 y 11 de este capítulo 14 de Juan, nosotros tenemos esta pregunta. Entonces es bueno que nosotros sepamos esto. El Hijo, Jesús, cuando Él era Hijo unigénito, Él siempre estuvo con el Padre. Pero después que Él vino a la tierra y realizó su obra para rescatarnos, para producir muchos hijos para el Padre, entonces Él mismo, en vez de unigénito, Él se tornó primogénito del Padre. Ahora Él produjo muchos hijos y todos nosotros ahora podemos ser recibidos por el Padre en la gloria. Entonces, gracias a Dios por este camino que el Señor Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro hermano primogénito, nos abrió a nosotros. Este primogénito abrió la puerta de la gloria. Miren qué cosa rica para todos nosotros que creemos. Aquí es un tema de creer. Si usted cree en la obra que el Hijo realizó, que Jesús realizó, usted se une a Él y usted puede también entrar por esta puerta que Él nos abrió y participar de la gloria del Padre. Entonces, Él, como autor de nuestra salvación, tiene la misión de conducirnos a nosotros, los muchos hijos, a la gloria. Esto es lo que menciona Hebreos capítulo 2, versículo 10. O sea, Él va a hacer caminar por el mismo camino que Él caminó, llevándonos a la gloria del Padre. Entonces, esto es el auge del plan de Dios. Miren qué cosa maravillosa que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Antiguamente nosotros creíamos que el Evangelio de Juan era para los nuevos convertidos. Usted se convirtió ahora, usted quiere entender la Biblia, entonces lea el Evangelio de Juan, que usted va a entender la Biblia sagrada, la palabra del Señor, con más facilidad. Pero no. El Evangelio de Juan es muy profundo, el ministerio de él es muy profundo, porque allí nosotros vemos todo el plan de Dios, allí nos muestra dónde Dios quiere llevarnos. Entonces tenemos todo un camino a ser recorrido por nosotros, hasta que lleguemos allí. Esto podemos ver en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. En el capítulo 17, por ejemplo, en el versículo 24 dice así: Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren, qué cosa maravillosa. Este es el deseo del Señor, de llevarnos a esto, a este ambiente. Entonces Dios invita al hombre de participar de esta unidad. Como yo dije, no es como un cuarto elemento. Nosotros no vamos a entrar en la gloria, ahora tenemos Padre, Hijo, Espíritu y yo, Él, la iglesia. No, vamos a tener Padre, Hijo, Espíritu, va a continuar, solo que la iglesia, aquellos que creen, aquellos que se unieron al Señor por medio de creer, ellos entran en esta intimidad, en esta esfera, en este ambiente, en el Hijo. Va a continuar el Padre, el Hijo, solo que el Hijo ahora tiene un agregado. Nosotros pasamos a ser parte de esta entidad, podemos decir así, maravillosa, y para poder participar de este ambiente donde nosotros tenemos Dios mismo con su santidad, con su justicia, con su gloria, un ambiente, como dice allí en Proverbios capítulo 8, después usted puede leer con calma, especialmente los versículos 30, 31 y 32. El ambiente entre el Padre y el Hijo, la relación entre el Padre y el Hijo es un ambiente de placer, de armonía, un ambiente de paz y mucha felicidad. La verdadera felicidad estaba allí. Entonces el Hijo disfrutaba de aquel ambiente del Padre. Estaba
en delicias, en placer, y este lugar es el que Dios quiere llevarnos para participar. Estamos de camino, es claro, en la experiencia nosotros ya podemos tener un antegozo de este lugar tan lindo, pero aún tenemos en mí y en usted que tiene que ser retirada. Hay mucha falta de santidad, mucha falta de justicia, hay muchas cosas naturales que la vida de Dios que está en nosotros, a medida que ella va aumentando, ella va trayendo a nosotros la esencia de lo que Dios es, su justicia, su santidad, su gloria. Y ahí, cuando nosotros entramos definitivamente en Dios, en la gloria, nosotros vamos a llevar ningún elemento extraño. Usted sabe, el elemento extraño en el cuerpo, él es rechazado espontáneamente. Pero si aquel elemento él hace parte del cuerpo, tiene la misma vida del cuerpo, entonces no hay ningún problema. El cuerpo absorbe bien aquel elemento. Entonces esto es lo que Dios está haciendo en mi vida y en su vida, para que nosotros no tengamos un vivir de felicidad de acuerdo con los conceptos humanos, de acuerdo con lo que las personas dictan en el mundo de lo que sea felicidad. Felicidad es este concepto ahí. Este significado para nosotros no vale. Lo que vale para nosotros es el significado real de la palabra felicidad, que es estar en esta unión con Dios y recibiendo estos elementos y la esencia de Él en nuestro día a día. Usted puede tener una vida familiar, un matrimonio, una vida conyugal, una relación con el cónyuge, con el padre y el hijo, en el trabajo, en la escuela, con las personas, donde quiera que usted esté, en el transporte, en el supermercado, en el banco, en la panadería, donde usted esté, usted va a manifestar esto. Esta vida que usted tiene, usted no va a ser una persona en cada lugar que usted está, o va a ser un canal. Ahora cambio de canal cuando hablo con mi esposa, no. Ahora usted va a ser una persona sola. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Está sacando todas esos problemas naturales, esas cosas naturales, carnales, malignas, que fueron siendo impregnadas en nosotros a lo largo de la vida humana, del vivir humano, de nuestra constitución caída. Y los ataques que nosotros recibimos constantemente por el enemigo, y fueron colocando estas cosas. El mundo con todo su sistema fue forjando esta naturaleza que va en contra de Dios, que se opone a Dios, que es enemiga de Dios. Ahora no, nosotros tenemos algo que se une a Dios, que es igual a Dios, que se parece con Él, y que dice, bienvenido en este ambiente, entra, ahora venga aquí, que usted va a disfrutar de esta felicidad. En el día jueves nosotros tenemos aquí un título del día jueves, es luchar contra las fuerzas espirituales de maldad. El autor nos ayuda a entender, especialmente en este momento que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia. Es un momento de aislamiento social, de distanciamiento, un momento en que las cosas pararon general a nivel mundial. Entonces, la impresión que da es la siguiente: está todo fuera de control. Nosotros podemos decir que en relación al hombre, sí, el hombre quedó indeciso, inseguro, no sabe para dónde va. Perdió el norte y todas las esferas de la vida, en todos los campos de la vida. Las autoridades no saben qué hacer. Unos creen esto, unos creen aquello, unos hacen así, otros hacen asá. Pero, mis queridos, aquí el autor nos ayuda que estas cosas no están fuera del control de Dios. Aún con esta pandemia, aún con este aislamiento, con este distanciamiento social, aún con esta situación caótica que el mundo está viviendo y que nosotros también vamos a tener consecuencias trágicas de acuerdo con el punto económico, del lado de Dios está todo bajo control, todo bajo control. Aquí, en Proverbios capítulo 8, versículo 29,
Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí nosotros vemos algo interesante. Cuando ponía al mar sus límites. Cuando usted mira al mar, ve aquellas olas que se producen en el mar y nosotros estamos de lejos, pero cuando llegamos cerca, en algunos momentos da miedo. El efecto del sol y de la luna, de atracción que el sol y la luna ejercen sobre las aguas del mar, es una atracción muy fuerte. Y después, cuando estas aguas vuelven, ellas vuelven con una energía, con poder muy grande, el poder destruidor hasta aún. Pero Dios, Él colocó un límite. Él no dejó al mar con sus olas toda esta energía, con todo este poder, esta potencia suelta a su placer. No, Dios colocó límites. Entonces, cuando Dios produjo, creó el universo, Él ya pensó en esto. Si Él no hiciese esto, no existiría ser humano. Todo sería destruido por las aguas. Pero Dios, Él puso al mar su límite. Aquí dice lo siguiente. Capítulo 38 de Job. Nosotros vimos Proverbio 8, 29. Ahora vamos a ver Job 38, 8 al 11. Leemos: ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces el mar viene poderoso, pero Dios colocó cerraduras, Dios colocó puertas, Dios estableció límites. Entonces, por más que estemos en una situación de pandemia, podemos orar al Señor, orar con autoridad. La iglesia tiene esta autoridad. El Señor impuso límites a estas epidemia, a esta pandemia, a estas catástrofes. El Señor es el Señor aún de los cielos y de la tierra. Podemos orar con autoridad. Dios sabe que las olas del mar vienen con energía gigantesca que nadie consigue detener, pero Él le puso límites, cerraduras y puertas. Entonces dice así: hasta aquí llegarás y no pasarás, y aquí se terminará el orgullo de tus olas. Querido hermano, querida hermana, en la vida cristiana, gracias al Señor, nosotros podemos andar con luz, andar con discernimiento. Las personas que no tienen a Dios, que no siguen a Dios, pueden estar apavoradas, que no saben qué hacer, pero gracias a Dios nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos que toda la autoridad está en las manos de Él. Entonces podemos continuar confiados. No necesitamos estar ansiosos. No necesitamos caer en depresión, estar oprimidos como muchas personas están. Entonces nosotros vemos hoy personas tan inestables, matrimonios deshaciéndose, personas que se iban a casar tuvieron que cancelar y así en adelante. Entonces nosotros vemos las personas desesperadas, familias siendo destruidas, pero gracias a Dios eso está. El Señor nos guarda a su pueblo, porque nosotros tenemos a Dios y tenemos la palabra de Dios, no solo en su aspecto fundamental, sino también tenemos la palabra profética que nos da dirección. Voy a hacer más rápido porque mi tiempo está terminando. Jeremías capítulo 5:22. A mí no me temeréis. Nosotros podemos ver
¿Qué Dios colocó como límite para las olas del mar? Aquí dice así: no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Miren, qué cosa extraordinaria. Dios usó la arena para quebrar aquel poder, aquella energía que viene por medio de las olas del mar. Entonces la arena parece algo tan insignificante, pero la arena tiene este poder. Entonces las aguas llegan allí y la arena va rompiendo toda aquella energía. Esto es la obra de Dios. Nosotros necesitamos orar al Señor. Mi oración más su oración pueden producir estos granitos de arena que van siendo producidos para quebrar las olas. Eso es importante, la oración de la iglesia, nuestra oración individual, la oración colectiva, la comunión con los hermanos, la lectura de la Biblia, la lectura de libros espirituales, servir al Señor, predicando el Evangelio, apacentando a las personas, aún en este momento de aislamiento. Tenemos que crear condiciones para continuar orando con las personas. No podemos perder oportunidades, tenemos que aprovechar cada oportunidad para poder que esta arena ejerza su función, y así va quebrando esta energía que viene, este poder que viene contra la humanidad. Entonces vamos, sí, continuar confiando en el Señor y haciendo nuestro papel. Dios colocó un límite al mar, y como Dios colocó este límite por medio de granos de arena, algo tan insignificante consigue disipar la energía de las olas del mar, y ahí está establecida la sabiduría de Dios. En Lucas capítulo 21, versículo 11 dice así: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. La Biblia ya profetizaba esto. Habrá terror y grandes señales en los del cielo. Lucas 21:11. El Señor nos tranquiliza. Versículos 18 y 19 de Lucas 21. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tuvimos una conferencia ahora de adolescentes, conferencia que llamamos de Generación Santa, que es la conferencia de adolescentes, y después tuvimos una conferencia de jóvenes hace 2 o 3 semanas, y el tema de la conferencia de adolescentes, conferencia Generación Santa, es ya hora de despertar, y la conferencia de jóvenes, el tema fue perseverar hasta el fin. ¿Cómo usted, después de que usted se es despertado por el Señor, por su palabra, usted puede continuar caminando y usted puede perseverar hasta el fin? Entonces la palabra de Dios es dada a nosotros para darnos esta tranquilidad. Vaya, continúe firme. Usted tiene la palabra fundamental que sustenta su fe, fortalece su fe. No deje que usted dude en la fe, y usted tiene la palabra profética que le da dirección, le da el norte para que usted camine. Entonces usted está tranquilo. Gracias al Señor que la lectura de la Biblia, la explicación por medio de nuestros hermanos, nuestros profetas que el Señor levantó. Gracias al Señor, nuestros queridos hermanos, autores del alimento diario, el hermano Pedro Don, el hermano Ezra Ma, el hermano Miguel Ma y el hermano Andrés Don. Gracias al Señor por la vida de estos hermanos que están trayendo tu palabra a nosotros y dándonos tranquilidad para que podamos continuar nuestra caminata con la frente levantada, sin temer y seguros de que estamos haciendo la voluntad del Señor.
para que podamos, yo y usted, podamos orar por este grupo de hermanos. No solo leer, no solo disfrutar de lo que los siervos de Dios nos han dado a nosotros, sino que vamos a sustentarlos. Ellos necesitan de nuestra oración, ellos son humanos, tienen familias, tienen sus necesidades, ellos necesitan de nuestro cariño, nuestro sustento, nuestro apoyo. Y así nosotros el Señor va usando a sus siervos para ayudarnos cada vez más. Solo que la palabra de esta semana, del alimento diario, de acuerdo con el tema general, nosotros vamos a entrar propiamente dicho a este tema a partir del viernes. Y yo creo que usted, hermano, que va a profetizar, y los hermanos y hermanas que después rumean esta palabra, después de que los hermanos abran, compartan, profeticen, ministren la palabra, yo espero que usted entre con más calma en estos 3 días de la semana, porque aquí entra el tema de la semana, pero nosotros no podemos dejar de abordar lo que fue tratado de lunes a jueves. Pero esto ya vimos en las semanas anteriores, pero vale la pena que nosotros toquemos, porque hay reuniones que van algunos hermanos, hay reuniones que van otros hermanos, y esta palabra tiene que ser esparcida y alcanzar a todas las personas a través del rumear. Y cada vez que rumeamos la palabra, más luz nosotros más ganamos. Usted que va a preparar la palabra, considere que el Señor está hablando para mí ahora. Vamos a buscar más luz, y cuando vamos a transmitir a los hermanos de esta manera. Y en el día sábado, yo voy a dejar el día viernes para que usted trabaje, porque el hermano Pedro, el mismo autor que es de este mensaje, en la mensaje 1 de este alimento diario, él habló sobre el Espíritu Eterno. Entonces allí en verdad el secreto es la llave que abre toda la revelación del Señor para nosotros. Todo aquello que nosotros vemos o podemos ver en Juan 14 al 17. Toda esta visión macroeconómica de Dios, nosotros podemos entender esta visión, nosotros podemos abrir esta visión por medio del libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos capítulo 9, 24 nos da la llave, que es exactamente la cuestión del Espíritu Eterno. Entonces, esta visión usted necesita tener. Yo no voy a tener tiempo de hablar sobre esto con usted, pero en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 11, dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Miren, si el sacerdocio según el orden de Aarón fuese perfecto, no habría necesidad de un sacerdocio según otro orden, en este caso según el orden de Melquisedec, que en verdad representa una persona eterna, sin principio de días ni fin de existencia. Entonces en verdad es el mismo Dios. Entonces este sacerdocio aquí es perfecto. Usted necesita entender esto. El sacerdocio que Cristo realizó, la obra de Él, es una obra perfecta. No hay error. Las otras obras sacerdotales sí tuvieron fallas porque fueron realizadas por medio de hombres naturales, pero esta obra es un sacerdocio que Dios estableció, el sacerdocio levítico, designado especialmente. La casa de Aarón no era perfecto. Dios necesita de un sacerdocio perfecto para llevar a su pueblo a la perfección. Entonces Dios quiere conducirnos, quiere producir en nosotros personas perfectas. Y este sacerdocio de Aarón, él no es suficiente para esto. Entonces, en el día sábado, nosotros vemos Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí, en los versículos 15, 16,
Y esto del capítulo 7 de Hebreos. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible. Miren qué maravilloso. Esto es lo que Dios operó por medio de Jesús. Él usó una vida indestructible. O sea, la vida pasó por la muerte. ¿Qué hombre puede pasar por la muerte? Entonces el Señor Jesús vino, pasó por la muerte, y por medio de la resurrección hoy Él tiene el sacerdocio indestructible. Aquí dice, mandamiento carnal, habla de la regla instituida en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, de que solamente los del linaje de la casa de Aarón podrían ser sacerdotes. Entonces el Señor vino y cambió esto. Él quebró esto que venía por linaje, padre a hijo. Allí este linaje sacerdotal antiguo, pero era carnal, era natural, y allí había sido establecido por Dios. Él vino a quebrar. ¿Por qué? Porque necesitaba a alguien con poder de vida indestructible. Es basado en este sacerdocio que yo y usted estamos aquí hoy. Entonces, Jesús, cuando era unigénito del Padre, Él tenía la gloria, entraba en el ambiente de la gloria, pero Dios dice, hoy yo te engendré, en varias porciones de la palabra. Él estaba refiriéndose al Hijo después de la resurrección, porque allí Jesús, hombre, como hombre, Él fue engendrado por el Padre. Entonces, Él era unigénito del Padre, participando de la gloria del Padre, pero después Él se tornó el primogénito, Él como hombre que está en la gloria. Entonces, allí Él fue engendrado, Hijo de Dios, en resurrección. Muy bien. Y en el domingo habla, hay más cosas en el sábado, muchas cosas. En el domingo habla de la promesa de Dios. Hoy el sacerdocio de Jesús está ministrado en el santuario celestial. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Cuál es la razón que Jesús ministre en el verdadero santuario en los cielos? ¿Cuál es la razón de esto? Para interceder por nosotros, para llevarnos a la perfección, para llevarnos a la gloria. Queridos, entonces vamos a avanzar para la promesa de Dios, que usted necesita creer en ella. Esté tranquilo, Él hizo la promesa, Él juró. El tema de la palabra de la semana, el Señor juró. Si un hombre hace un juramento para usted, hace una promesa para usted, voy a hacer esto, ¿usted cree en esta promesa? Es difícil. Nosotros somos falibles, pero Dios mismo, el Señor mismo juró, y Él va a cumplir su promesa. Esté tranquilo, que usted va a ser conducido a la gloria. Nos vamos a llegar allá. Que Dios lo bendiga a usted. Si usted disfrutó de esta palabra, si usted recibió ayuda, divulgue a otras personas. Entren en el canal del instituto que yo mencioné aquí sobre las conferencias de Generación Santa, de adolescentes y conferencias de jóvenes. Entonces fueron 2 semanas tremendas de palabras, de conducción del Espíritu, de loor, de actividades para hombres, para mujeres, para matrimonios, para solteros. Miren, muchas cosas. Está todo disponible en el portal del Instituto Vida para Todos. Instituto Vida para Todos. Entre en el portal, coloque allí arriba en su computadora, en su celular, Instituto Vida para Todos. Vayan al YouTube y clique ahí y usted va a ser llevado para un ambiente de riqueza muy grande. Entonces, si usted no se inscribió aún en el canal, haga su inscripción. Si a usted le gustó la palabra, dé su like, accione la campanita,
haga lo que usted pueda. Y hoy nosotros vamos a recibir muchas noticias por medio de nuestro WhatsApp, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram y muchas cosas que no producen edificación para usted, no dan ayuda para usted, no sustentan espiritualmente a usted. Pero el canal de instituto, él se preocupa en dar algo, un contenido de calidad para usted, para que usted tenga calidad de vida, de verdad, para que usted sea alegre, sea feliz. Entonces vale la pena que usted mire, no solo disfrutar, sino también divulgar a otras personas. Que Dios lo bendiga.